Hoy os traigo la biografía de la rubia favorita para muchos en los 90. No por ser una actriz que haya cosechado muchos premios, pero sí que no dejó de trabajar durante las 2 décadas que estuvo en el séptimo arte. ¿Quieres saber más de la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood? Nació en San Diego, California, un 30 de agosto de 1972. Su madre, Billie Early, fue una agente de importaciones y exportaciones, y el apellido Díaz lo saca de su padre Emilio y su ascendencia cubana por segunda generación y de españoles, el cual fue un trabajador de la industria petrolífera. La mezcla de Cameron es cherokee, hispana y anglosajona alemana, la cual comparte con su hermana Chimel, que si no fuera porque es 2 años mayor que ella, nadie creería que no son gemelas. Estudió en la Escuela Politécnica de Long Beach junto al rapero Snoop Dogg, entre otros compañeros, siendo parte de las animadoras o porristas, como algunos las llamáis, convirtiéndose así en la típica chica californiana, su lugar de residencia de siempre, quitando los años que estuvo como modelo, residiendo también en Japón, Australia y París. Cuando terminó el instituto con 16 años, se fue a la agencia de modelos más importante y conocida del mundillo, Elite Models, haciéndola viajar por todo el mundo. Y en 1990 fue portada de Seventeen. Un año más tarde conoció en Japón a Carlos de la Torre en una sesión de fotos. En un principio la guapa modelo fue ignorada por él, lo cual hizo que se sintiera todavía más atraída y finalmente surgió un magnetismo que duró hasta 5 años de relación. Y con quien se dice fue con quien grabó el vídeo catalogado para adultos sin llegar a contenido explícito. De hecho, hoy en día hay perfiles mucho más provocativos que la cinta de 1992. El mismo vídeo que 14 años más tarde vio la luz, por mucho que Cameron hizo todo lo posible porque no pasara, junto a otras sesiones de fotos de la misma en topless, evidenciando lo que muchos ya sabemos sobre los abusos en la industria y el modus operandi por el que tuvieron que pasar algunas actrices y actores, pero sobre todo la sexualización de mujeres con la belleza de Díaz, que normalmente han tenido que protagonizar papeles con ese cliché, incluso para el papel que le dio el salto a la gran pantalla en La Máscara, que fue elegida tras la negación de la fallecida ex conejita de Playboy, Anne Nicole Smith. Mark Palladini fue el director de casting que la encontró tras buscar entre modelos para ser la rubia que acompañara a Jim Carrey en la cinta, y vio en Cameron la candidata ideal, ya que aparte de su belleza le despertó simpatía de forma instantánea. Tras varias sesiones de ensayo y algún rechazo, entre otros, finalmente el estudio accedió y le dieron el papel. La Máscara finalmente fue todo un éxito en taquilla y consiguieron que todo el mundo supiera la existencia de la actriz en Hollywood. Lamentablemente, Cameron no ha sido de esas actrices que hayan tenido la oportunidad de demostrar su talento interpretativo y llevarla a una vitrina llena de premios. Ya ha sido nominada las mismas veces para los Globos de Oro que para los Razzies, conocidos como la antítesis de los premios Oscar. Y encima fue uno de estos premios el único que ganó en 2014 por su papel en Sex Tape. Así que no es de extrañar que ese mismo año hiciera una película más y decidiera abandonar definitivamente la industria que la hizo ganar un patrimonio de más de 140 millones de dólares, convirtiéndola en una de las mejores pagadas. También la oportunidad de poder escribir a día de hoy libros de estilo de vida saludable y llevar una marca de vino llamada Balaen, junto a su socia y amiga Catherine Power. Otras de las cosas que le dio Hollywood a la actriz fueron algunas relaciones, como la que mantuvo con Matt Dillon, con quien trabajó en Algo pasa con Mary, que llegaron a estar 2 años juntos. Un año más tarde de la ruptura de dicha relación, comenzó con el también actor Jared Leto, que le duró hasta casi 5 años, tras que, por lo visto el motivo de sus apretadas agendas, acabaron por finalizar esta relación. Pero enseguida comenzó otra con Justin Timberlake, con quien estuvo también durante 4 años. Y ya después de dedicarse tiempo para ella y para sus amistades, las cuales son muchas también conocidas, también tuvo relaciones algo más esporádicas junto a otros compañeros de profesión o vecinos. Hasta que en 2014 conoció al ex rockero de la banda Good Charlotte, Benji Madden, a través de conocidos en común.
por parte de su hermano gemelo, que a su vez es el marido de su amiga y cuñada Nicole Richie. Un año más tarde de su conexión instantánea se casaron, y desde entonces se podría decir que la actriz ha encontrado una estabilidad emocional junto a un estilo de vida tranquilo, hasta el punto de que su apariencia es como cualquiera de las mortales y siendo criticada por la mala baba de la prensa, por lo que a Cameron parece importarle muy poco o nada, y más después de haber vivido durante muchos años subida al estigma de lucir impoluta por su imagen. A principios de 2020, a sus 47 años, la pareja dio la increíble noticia de su reciente paternidad con este mensaje en redes. Feliz año nuevo de parte de los Madden, estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar una nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija Radix Madden. Dale un like si te ha gustado el vídeo para ayudarme a subir el canal, ya sabéis, yo todo esto lo hago con todo el gusto, con todo el cariño del mundo para que os entretenga y espero que así sea, que paséis aquí un buen ratito, que es para lo que estamos aquí, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene? Ya que lo demás se encarga el universo. Hasta otra, mi amigo o amiga cibernauta.